Del Evangelio según San Juan capítulo 4, versículos del 43 al 54. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había ahí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo que se estaba muriendo. Jesús le dijo: «Si no ven ustedes señales y prodigios, no creen». Pero el funcionario del rey insistió: «Señor, ven antes de que mi muchacho muera». Jesús le contestó: «Vete, tu hijo ya está sano». Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: «Ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre». El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: «Tu hijo ya está sano», y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que Jesús hizo al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy, que estamos ya iniciando esta cuarta semana del tiempo de Cuaresma, vamos a entrar en un momento de misericordia. El día de ayer, cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, conocido como el Domingo de la Alegría, el Domingo Letare, donde hemos escuchado el Evangelio del Hijo Pródigo, cómo el Hijo le ha pedido a su Padre que le dé su parte de la herencia, ha ido a vivir una vida disoluta, después en la carestía no conseguía absolutamente nada ni nadie que le pudiera cuidar. Consiguió trabajo cuidando el lugar donde los cerdos se comían y decía: «Desearía hartarme las bellotas que comen los cerdos», pero ni eso. Y es ahí donde recapacita y dice: «¿Cuántos jornaleros, cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen pan de sobra? Yo estoy aquí con este deseo de querer comer basura», ¿verdad? Y entonces decide regresar. El padre lo recibe con brazos abiertos y monta una fiesta porque dice: «Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida». Entonces, esta cuarta semana del tiempo de Cuaresma nos va a entrar y nos va a introducir en este tema de la misericordia. Recordemos que la primera semana de Cuaresma nosotros veíamos cómo está nuestra relación con Dios. En la segunda semana es ya viendo cómo está nuestra relación con Dios. Hay que aprender a entrar en la conversión, hay que aprender a entrar en la penitencia. La semana pasada veíamos aquella tercera semana y veíamos un poquito esa relación de la dureza del corazón y cómo nosotros no tenemos que hacerle caso a los fariseos y no tenemos que dejar que el corazón se endurezca, sino que tenemos que aprender a ser dóciles. Y esta cuarta semana pues nos introduce al tema de la misericordia. Y acabamos de escuchar este evangelio que nos habla sobre cómo este funcionario real le pide a Jesucristo que sane a su hijo. Y le insiste, dice: «Si ustedes no ven señales prodigiosas», dice el Señor, «no van a creer», porque están esperando solamente que vean las curaciones antes de creer. Pero ante la insistencia, como aquel padre que ruega por su hijo, viene Jesucristo y le dice: «Está bien, tu hijo está sano». No lo va a ver, no se va con el funcionario real, no le da tiempo, sino que simple y sencillamente le da una palabra: «Tu hijo ya está sano». Queridos hermanos, ahí es a donde vemos la fe de ese funcionario real que dice: creyó en la palabra de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado una palabra de consuelo? ¿Cuántas veces nosotros, leyendo la Escritura, nos hemos encontrado también con mensajes de nuestro Señor que nos hablan directamente al corazón, pero nos cuesta creer? Es como aquella parábola que decía: habían dos personas que estaban rogando para que lloviera frente a una gran sequía que había en aquella región. Y frente a la oración, las dos personas reaccionaron de manera distinta. Una persona preparó su campo para recibir la lluvia y la otra persona simple y sencillamente dejó que pasaran los días, ¿verdad?
¿Cuál es la persona que tuvo fe? Claro, esto es muy fácil de reconocer, aquella que preparó el campo para recibir la lluvia. ¿Por qué? Porque después de la oración está seguro que va a obtener la respuesta. Y así tenemos que ser nosotros, queridos hermanos, creer en la palabra del Señor. Y cuando corroboramos esa palabra con las acciones que Dios hace en medio del mundo, ahí todavía fortalece muchísimo más nuestro amor. Nunca dejemos de dudar, siempre creamos en la palabra de Dios. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.